obtenga y nombre los siguientes compuestos. O sea que tenemos que hacer la reacción de síntesis, o sea, la reacción de formación. Bueno, el primero es un ácido, porque empieza con hidrógeno, termina con oxígeno y en el medio un no metal. Los ácidos se formaban con un óxido ácido más agua. Y lo único que necesitamos saber es con cuánto está trabajando el bromo, en este caso que es el no metal. O qué número de oxidación tiene el bromo. Entonces, el oxígeno sabemos que es -2, pero hay 4 oxígenos, o sea, en total es -8. Y el hidrógeno es un +1. Entonces, -8 más 1 me queda -7. Eso quiere decir que el bromo está usando el 7. ¿Sí? El +7. Entonces, para hacer el óxido, acuérdense que ponemos el no metal primero y el oxígeno después. Entonces, el bromo dijimos que tenía +7 y el oxígeno siempre tiene el -2. Si vamos a intercambiar, nos va a quedar un 2 abajo del bromo y un 7 abajo del oxígeno. 2 es par, pero el 7 no, entonces no hay que simplificar nada, queda así. Y ahí ya tendríamos el óxido formado. A este óxido le agregamos el agua. ¿Ok? H2O. 1, 2, aquí. Perfecto. Y ahí ya tendríamos los dos reactivos que necesitamos. ¿Bien? Estos dos reactivos entonces van a formar el ácido. ¿Cómo hacemos? Primero todos los hidrógenos, porque los ácidos empiezan con hidrógeno. ¿Cuántos hidrógenos vamos a poner? Todo lo que veamos. Y acá vemos solamente 2. Entonces vamos a poner 2 hidrógenos. Después vamos a poner el no metal, que sería el bromo en este caso. ¿Cuántos bromos hay? 2 bromos. Entonces vamos a ponerle 2 bromos. Y ahora todos los oxígenos. Tenemos un 7 acá, más este del agua, que no lo tenemos que olvidar, porfis. Vamos a tener 8 oxígenos en total. Bien, ahora, 2, 2 y 8. Los 3 números son par. Por lo tanto, a los 3 los vamos a poder simplificar. Acuérdense que siempre, si son 3 átomos los que se unen en la molécula, los 3 tienen que tener subíndices par para poder simplificarlos a todos. Si hay 2 par y un impar, se queda así, no se puede simplificar nada. Tienen que estar o todos o ninguno. Así que bueno, el 2 va a quedar en 1, este 2 va a quedar en 1 y este 8 va a quedar en 4. Entonces, los 1 se van porque no se escriben y me va a quedar hidrógeno, bromo, oxígeno 4. Y queda exactamente de la misma forma que acá. Bien, esta reacción la tendríamos que balancear porque el producto lo simplificamos. Siempre que simplifiquemos algo, hay que balancear sí o sí. Bueno, en este caso, ¿no? De todas maneras, siempre nos tenemos que fijar que la reacción esté balanceada. Siempre, porfis. ¿Qué más? Ah, hay que nombrar el compuesto. Bueno, el compuesto se nombra con el ácido primero, palabra ácido, y está usando el bromo el 7, o sea que es el número de oxidación más grande de los grandes. Por eso va a empezar con per y va a terminar con ico por ser grande. Perbrómico. Bien, ácido perbrómico. La sistemática empezamos de atrás hacia adelante, o sea, desde el 4. Acuérdense que son con los prefijos de cantidad. Entonces, 4 es tetra. ¿Tetra qué? ¿O 4 qué? Oxígenos. El oxígeno en el ácido se llama oxo. Y ahora viene el bromo. Después del oxígeno está el bromo. Entonces, vamos a poner, acuérdense que terminación ato, bromato. Entre paréntesis, el número de oxidación. En este caso es el 7 porque usa el mismo que el óxido. Tetraoxobromato de hidrógeno. Perfecto. Bien, este ya está.
Me olvidé de poner el cuadradito acá que siempre les pongo. Perdón. Bueno, entonces, esta es la reacción de formación o de síntesis de este ácido. Y esos son los nombres. Vamos al siguiente. Sigamos con el segundo. El segundo también es un ácido, por lo que empieza con hidrógeno, termina con oxígeno y en el medio un no metal, que en este caso es el nitrógeno. Entonces vamos a hacer el óxido del nitrógeno. No sé, me parece un cartelito raro en la compu. Rari. Bueno, entonces, para hacer el óxido del nitrógeno, necesitamos el nitrógeno y el oxígeno. Ahora, necesitamos saber sí o sí qué número de oxidación está usando el nitrógeno acá. Para eso vamos a hacer exactamente de la misma forma que antes. El oxígeno tiene -2, son 3 oxígenos, entonces en total es -6. El hidrógeno es +1, entonces -6 más 1 nos queda -5. Por lo tanto, el hidrógeno sí o sí tiene que ser +5. Y el oxígeno ya sabemos que es -2. Cuando hacemos el intercambio queda el 2 abajo del nitrógeno y el 5 abajo del oxígeno. ¿Ok? Y ese ya sería el óxido formado. A este óxido le vamos a sumar agua, como en el otro, porque son ácidos. Sí. Y bueno, el 2 acá. Flechita. Y empecemos. Primero los hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos vemos? 2, que son estos. Después, el no metal, que es el nitrógeno. Son 2 nitrógenos. Entonces, N2. Y por último, el oxígeno, que son 5 oxígenos más 1, son 6 oxígenos en total. 6. Entonces, 2, 2 y 6. Lo mismo que antes, los 3 números son par, entonces sí podemos simplificar. Cada 2 va a quedar 1, entonces no los vamos a escribir. Y el 6 va a quedar con el 3. Así que hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, 3. Y quedó exactamente igual con lo que tenemos acá, HNO3. En este caso de la reacción, como simplificamos, vamos a ponerle un 2 para el balance. Vamos al nombre. Lo mismo, empieza con ácido. Ácido, ¿cuál? Del nitrógeno. Pero el nitrógeno está usando el más grande. Entonces va a terminar con ico. O sea que va a ser nítrico. Nítrico. Ácido nítrico. Y ya está. ¿Sí? Porque, o sea, el nitrógeno tiene el 3 y el 5. Como estamos usando el 5, es el más grande. Terminación ico. Y la otra nomenclatura, empezamos de atrás hacia adelante. Atrás tenemos un 3. Eso es tri. ¿Tri qué? Trioxo, que viene de 3 oxígenos, ¿no? Trioxo. El nitrógeno con terminación ato, nitrato, entre paréntesis, número de oxidación del no metal del medio, que es 5, de hidrógeno. Trioxo nitrato 5 de hidrógeno vendría a ser el nombre sistemático, digamos, de este ácido nítrico, y el nombre tradicional nítrico, ácido nítrico. Genial, vamos al siguiente. Este es un hidróxido. ¿Por qué me tocaría el timbre esta hora?
No me digas que dejé grabando. Perdón. Encima equivocado. Trajeron un delivery que nada que ver. Ay, perdón, encima no edito estas cosas. Bueno, imagino que adelantaron. Perdón. Tendré que haber puesto pausa. Disculpe. Bueno, vamos a nuevo. Es un hidróxido. Entonces, como es un hidróxido, se forma con un óxido básico más el agua. Estos dos eran ácidos, entonces se formaban con el óxido ácido más el agua. De todas maneras es lo mismo. La diferencia es que estos son no metales y que este níquel es un metal. Entonces vamos a formar el óxido del níquel. Fíjense que este níquel tiene número de oxidación 3. Creo que el níquel tiene 2 y 3. 2 y 3. Bueno, entonces, ya lo sabemos, para saber los números de oxidación de los hidróxidos es mucho re simple, porque simplemente está acá el numerito y ya está, del metal. Así que vamos a poner níquel y oxígeno. El níquel es 3, entonces vamos a bajar el 3 al oxígeno y el oxígeno siempre es 2, entonces bajamos el 2 al níquel. Este ya sería el óxido niquélico, ¿sí? Terminación ico por ser el más grande. Y también le vamos a agregar el agua. ¿Ok? Bien. Ahora, la formación de los hidróxidos son sumamente fáciles. Ponemos el níquel primero, metal primero, entre paréntesis el oxidrilo, y abajo del paréntesis vendría a ser abajo del oxidrilo solamente el número de oxidación del metal, que en este caso es 3, porque el níquel está usando el 3, y listo. ¿Sí? Y ahí ya nos quedó exactamente igual el mismo compuesto. Ahora tendríamos que ver el balance de la reacción. Vamos a empezar con los metales. Acá tengo ¿se empieza con los metales? Bueno, creo que sí. Acá tengo un níquel, acá tengo 2, entonces voy a agregar un 2 adelante del producto, o sea, del hidróxido, para que sea 2 veces lo mismo, ¿no? ¿Cuántos oxígenos hay? Hay 6 oxígenos. ¿Y cuántos hidrógenos? Hay 6 hidrógenos también. ¿Por qué? Porque este 3 multiplica lo que hay dentro del paréntesis. Entonces, para los hidrógenos serían 3 por 1, 3 hidrógenos. Y este 2 multiplica todo, o sea, multiplica el 3, o sea, son 6 hidrógenos. Para que acá tengamos 6 hidrógenos, lo único que hay que hacer es colocar un 3 adelante del agua. Con ese 3 ya tenemos 6 hidrógenos, tenemos 3 oxígenos acá, más estos 3 también son 6, y ahí ya tenemos 2 níquel. Y de este lado lo mismo, 2 níquel, 6 oxígenos y 6 hidrógenos. Ahí tenemos hecho bien el balance. Entonces, primer paso, los metales, y segundo paso, los hidrógenos. Los oxígenos se balancean normales. Vamos al nombre. En la tradicional va a empezar con hidróxido, obvio, porque es el hidróxido. Hidróxido de níquel no lo vamos a poner. Vamos a poner terminación ico, porque está usando el 3, es el más grande. Entonces es hidróxido niquélico. La otra nomenclatura empieza con hidróxido también. Hidróxido de níquel, este sí, porque vamos a poner entre paréntesis el número de oxidación que está usando el níquel. En este caso el 3. Y la otra nomenclatura empieza de atrás hacia adelante. ¿3 qué? O sea, tri. ¿Tri qué? Trihidróxido. Trihidróxido. Hidróxido de níquel. Y listo. Esos serían los 3 nombres de este hidróxido. Genial. Pasemos al siguiente. El siguiente es un ácido especial del arsénico. En realidad, o sea, es un ácido del arsénico. Todos los ácidos del arsénico son especiales. Están en el resumen, ¿no? Bueno, y que en fin. Entonces, si vamos al resumen,
vamos a buscar el 427. Y el 427 del arsénico, tanto como del fósforo, 427, que son 4 hidrógenos, 2 arsénicos y 7 oxígenos, en este caso, ¿no? Si lo buscamos, vemos que es el ácido piro con el número de oxidación del arsénico del más 5. ¿Qué significa piro? Que este ácido está hecho con 2 moléculas de agua. Y como es un ácido, vamos a tener primero que hacer el óxido básico. Con el 5 dijimos, ¿no es cierto? El 2 del oxígeno baja al arsénico, el 5 del arsénico baja al oxígeno. Y como es piro, vamos a usar 2 moléculas de agua, más 2 aguas. Oquis. Genial. Bien, y se forma igual que cualquier ácido, ¿no? Primero todos los hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos vemos? Acá hay 2, pero está multiplicado por el 2 de adelante, o sea, son 4 hidrógenos. Después el no metal, que en este caso no metal es el arsénico. Son todos no metales, pero me refiero al no metal que no es ni oxígeno ni hidrógeno, ¿no? ¿Cuántos arsénicos? Pues 2 arsénicos. Y por último, la cantidad de oxígenos. Este tiene 5 más 2 del agua, son 7 oxígenos en total. Y así es como queda formado el 427. 4 hidrógenos, 2 arsénicos y 7 oxígenos. ¿Sí? Exactamente igual que el que nos dijeron acá. Y el nombre se va a llamar ácido piro, siempre va con este prefijo, cuando es con 2 aguas, siempre va con el prefijo, y arsénico, terminación ico. ¿Por qué? Porque está usando el 5, el arsénico tiene el 3 y el 5, o sea que el 5 es más grande. Por eso, ácido piroarsénico. De una. Y por último tenemos, fíjense, metal y no metales. Es una sal. Para la sal vamos a hacer el hidróxido y vamos a hacer el ácido. ¿Bien? ¿Cuál es el hidróxido? El que viene con el metal. En este caso el metal es el magnesio. Así que vamos a hacer el hidróxido de magnesio. El hidróxido se escribe primero el metal, entre paréntesis el oxidrilo, y abajo del oxidrilo el número de oxidación del magnesio. El magnesio está en el grupo 2 de la tabla, por lo tanto tiene un más 2 de número de oxidación. Y ahí ya quedó hecho el hidróxido. Ahora le sumamos el ácido. El ácido es todo esto, que es la parte del no metal. Hidrógeno, fósforo, oxígeno 3. ¿Bien? Bueno, ahora, acuérdense que cuando se forma la sal, el ácido sí o sí tiene que perder hidrógenos. Pero para poder escribirlo de la parte de los reactivos, esos hidrógenos que perdió se los tenemos que devolver para poder escribir el ácido completo con todos sus hidrógenos. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos eso? Nos fijamos, ay, no sé, hay muchas formas de saberlo. Principalmente nos fijamos en el número de oxidación del metal. ¿Bien? Y si no, nos fijamos en el número de oxidación, no, del no metal quise decir, o sea, del fósforo tendríamos que fijarnos. Pero también podemos fijarnos en el número de oxidación del magnesio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el número de oxidación de magnesio reemplaza a la cantidad de hidrógenos que se perdieron. Siempre y cuando lo tengamos así. Y si no se podría, ¿saben cómo se podría haber hecho?
volviendo a llevar los números de oxidación así, acá al metal y al anión, o sea, como que hacer la inversa del intercambio sería. En este caso, podríamos decir que como hay un magnesio, el número de oxidación del anión sería -1, pero el magnesio tiene 2. Entonces hubo una simplificación de un 2. Eso quiere decir, ya ahora cuando formemos la sal, la vamos a simplificar, eso quiere decir que el anión perdió 2 hidrógenos. O sea que el ácido pierde 2 hidrógenos para tener este anión, HPO3. Así que se los vamos a devolver a los 2 hidrógenos, ya acá hay uno, entonces en realidad en total tiene 3 hidrógenos. En total tiene 3 hidrógenos. Y acá tiene un 3. Entonces, en este caso también podríamos decir que como el magnesio es +2, reemplaza a los 2 hidrógenos que perdió el ácido. Entonces por eso también tiene 3. O sea, hay diferentes maneras de saber cuántos hidrógenos tenía el ácido. Bien, ya tenemos el hidróxido, ya tenemos el ácido, ahora pasemos a formar la sal. Del hidróxido va a perder todos los oxidrilos, me voy a quedar con el metal pelado, en este caso sería magnesio a secas. ¿Qué número de oxidación tiene el magnesio? Siempre tiene el +2. Entonces vamos a poner un +2 acá. Y el anión, entre paréntesis, le tenemos que poner con la cantidad de hidrógenos que perdió. Acá se quedó con 1, o sea, quiere decir que perdió 2. Porque antes tenía 3, en la sal queda con 1, o sea que pierde 2. Por lo tanto, el número de oxidación del anión de todo el paréntesis va a quedar como -2. Pierde 2 hidrógenos, por cada hidrógeno que pierde es negativo, entonces -2. Intercambiamos, como siempre, el del anión pasa al metal y del metal pasa al paréntesis, o sea, al anión, y nos va a quedar un 2 en el magnesio y un 2 en el paréntesis, afuera del paréntesis. Borro esto para que no se nos confunda y nos quedaría así, 2 magnesios y 2 aniones. Pero claro, 2 y 2 son par, o sea que los puedo partir a la mitad, 1 y 1, y listo. Lo que pasa es que los unos no se escriben, como siempre. Así que este se va y este se va. Por lo tanto, fíjense que nos queda 1, un paréntesis. Así que podemos borrar el paréntesis y nos va a quedar solamente magnesio, hidrógeno, fósforo, oxígeno, 3. Nos queda igual a este. ¿Bien? ¿Se dieron cuenta? Y así con la sal también se forma el agua. Como siempre, ¿no? En toda formación de sal, a partir de un ácido con un hidróxido, vamos a formar también el agua. Bien, pasemos al balance. Primer paso, metales. Un magnesio acá, listo, primer paso balanceado. Segundo paso, los aniones, que es todo esto, HPO3 es todo el anión, porque todo este anión viene del ácido. Y es uno solo, entonces necesitamos un ácido nada más. Y está bien, balanceado, 1. Y ahora los oxígenos del agua se balancean con los oxígenos del hidróxido. Y fíjense, tenemos 2 oxígenos acá, por lo tanto, se van a formar 2 aguas. ¿Bien? Y ahora los hidrógenos los vamos a contar para que veamos que realmente se balancearon solos y que está bien hecho el balance. Tenemos 2 por 2, 4 hidrógenos, más el hidrógeno de la sal, son 5 hidrógenos en total. Acá tenemos 2 del hidróxido y 3 del ácido. 2 más 3 son 5 en total. Así que está todo bien, perfecto. Bien ahí. Bueno, vamos ahora a la nomenclatura tradicional de la sal. Acuérdense que del ácido se pasa, cuando es terminación ico del ácido, para la sal es terminación ato, y la terminación oso del ácido, terminación ito en la sal. Bien, acá este ácido, si vamos al resumen de los ácidos del fósforo, porque son todos especiales, es 313, 313. Ese es el orto, con el número de oxidación 3.
Sí. Entonces, va a terminar en oso. No le vamos a poner el prefijo. Solamente vamos a poner fosfito. ¿Por qué? Porque sin que tenga el prefijo ya sabemos que es este. Es el único de los tres, del meta, piro y orto, es el único de los tres que puede no llevar el prefijo. Así que vamos a poner directamente fosfito, ¿sí? Terminación ito porque es el más 3. Es el número de oxidación más chiquito. Fosfito. Bien, fíjense que este fosfito tiene un hidrógeno. Entonces, es un fosfito ácido. Si hubiese tenido 2 hidrógenos, sería un fosfito doblemente ácido. O sea, fosfito diácido. Pero en este caso es uno solo. Entonces, directamente fosfito ácido. ¿De qué? Del magnesio. Magnesio va todo su nombre, sin terminación ico ni tampoco oso, porque tiene un único número de oxidación, que es el 2. Entonces no hace falta identificar si es el grande o el chiquito. ¿Ok? Si hubiese sido otro, que tenga 2 números de oxidación, sí tendríamos que poner la terminación ico o la terminación oso. Pero bueno, en este caso no, este es magnesio así a secas. Bien, eso ha sido todo este ejercicio.